Buenas noches, queridos estudiantes. Espero que estén muy bien. Esta es nuestra primera sesión magistral de la asignatura Ética Profesional. Presentándonos con ustedes está el distinguido maestro Héctor David Cámaras Robles, que va a ser nuestro docente titular a nivel nacional de magistral. Yo los invito a que todas las preguntas que tengan a nuestro docente las formulen en nuestro chat de preguntas y respuestas. Como tutor, yo voy a estar a cargo, soy la licenciada Odette Mendoza de Cerril y voy a estar aquí dirigiendo las preguntas. No se les olvide, cualquier duda, comentario trascendental de nuestra sesión es importante que la manifiesten en nuestros mensajes. Asimismo, la duración de nuestra clase será de 60 minutos. Tenemos una sesión de aprendizaje que ya lo vimos. Va a ser esta sesión de preguntas-respuestas. Vamos a abordar el contenido de las sesiones de la 1 a la 7. Y tenemos los siguientes objetivos. Lo que viene siendo invitar a la concientización del entorno, así como debe ser el comportamiento de un profesional, de un ser humano, para actuar de manera racional, conforme a nuestra ética profesional. Damos inicio. Le doy la palabra a usted, maestro. ¿Qué tal? Muy buenas noches, maestra Odette. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias también a nuestra universidad, la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Como bien comenta la maestra Odette, quien hizo el honor de presentarme, pues mi nombre es Héctor David Cámaras Robles. También soy docente de UNIT. Y bueno, también al frente de la materia ética profesional, la cual vamos a iniciar el día de hoy nuestra serie de 3 clases magistrales, sesiones magistrales, las cuales pues vamos a tratar de sintetizar, de profundizar y de ver desde la perspectiva de la vida diaria, de la vida profesional, la ética. ¿Qué es la ética? ¿Para qué nos sirve la ética? ¿Por qué es importante en un contexto como en el que estamos presentes esta palabra que conlleva un peso muy importante para las personas y que cuando somos un grupo social, como realmente nos llegamos a comportar en muchas veces, pues se relaciona con la moral? Asimismo, me voy a ofrecer una disculpa porque estoy un poco mal de la garganta, entonces de repente voy a toser como ahorita. No obstante, voy a estar con ustedes. Pues bien, retomando lo que nos comentaba la maestra Odette, estamos en nuestra primera sesión del día de hoy, 9 de febrero, adelantándonos para la segunda sesión es el 2 de marzo, y nuestra tercera sesión el 23 de marzo de este año 2022 a las 19 horas o 7 de la noche, hora del centro de la Ciudad de México. Entonces, pues como bien decía la maestra, ahí está mi nombre, algo de mi perfil. Soy licenciado en Relaciones Internacionales, licenciado en Derecho, tengo la maestría en Ciencias de la Educación y el doctorado en Educación. Y comparto con ustedes mi correo electrónico por si quisieran interactuar o profundizar al respecto a alguna temática, ¿no? Es el que ustedes pueden ver aquí, el 00606215@red.unit.mx. Amén de que quienes estén aquí de mis estudiantes ya saben que hay que utilizar también el mensajero Neo con sus profesores y para también atender las dudas que puedan llegar a tener. Pues bien, ¿qué vamos a ver en esta sesión?
Vamos a ver estos 4 temas que vamos a englobarlos ahorita como se los voy a presentar. Los 4 temas son los fundamentos de la ética, los principios de la ética profesional, la moral profesional y algo que se ha denominado en los últimos tiempos como la ética profesional aplicada. Bueno, ustedes saben, todos tenemos presente la ética, una palabra de origen griego que quizás la hemos leído, la hemos visto, quizás algunos llevamos en la prepa alguna materia con este nombre, o bien por ahí también hasta nos han dicho que nuestro comportamiento es o no es ético, es o no es moral, presenta algún nivel de aceptación social o personal para algunos individuos, o bien todo lo contrario, no presenta una aceptación ante algún grupo o algunas personas. Pues bueno, esto es lo que vamos a tratar de comprender por qué estamos ante este tipo de contextos, escenarios o situaciones. Vamos entonces a iniciar con los fundamentos de la ética. ¿Qué vamos a encontrar en los fundamentos de la ética? Algo muy importante. ¿Qué es la ética? Vamos a comenzar por definirlo. Por un lado, una perspectiva muy personal y por otra, una perspectiva social. La personal es que podemos entender que la ética es una disciplina filosófica, una corriente de pensamiento, pero también de comportamiento, que ayuda precisamente a darle un sustento a la conducta con base en la razón, es decir, el principio de razonamiento que tenemos los seres humanos, los valores, es decir, cuando nos enseñan virtudes buenas o las famosas virtudes cardinales, y los deberes que nosotros tenemos como obligación al ser miembros de una sociedad. También la ética nos va a servir de guía para que el ser humano pueda entender de manera sencilla qué es esta clasificación que damos del bien y del mal, de lo correcto o de lo incorrecto. O también vamos a decirlo de lo que es socialmente aceptable o socialmente no aceptable. Esta es una primera visión de la ética. La siguiente visión vamos a verla a través de este video, que es de Hablemos Ética, que está en YouTube y que lo comparto en este momento. Voy a agradecer si me pueden confirmar si se escucha. ¿Se escucha, maestra? ¿No? Ok. Voy a volver a compartir la pantalla para incluir entonces el sonido. ¿Ahora sí? Ya se escucha. Perfecto, gracias. La ética es la ciencia que se encarga de estudiar la moralidad de los actos humanos. Pero, ¿qué es la moralidad? La moralidad se refiere a la bondad o maldad de aquellas acciones que realizamos y que pueden ser clasificadas como buenas o malas. Las únicas acciones que pueden tener esa clasificación se le llaman actos humanos. Tenemos que mencionar que a la ética no le interesan todos los actos que puede realizar una persona, solamente le interesan los actos humanos, ya que son los únicos que se pueden catalogar como actos buenos o actos malos. Y ya sé que te estás preguntando, ¿qué son los actos humanos, verdad? Los actos humanos, según la filosofía, son aquellos actos en los que interviene la inteligencia y la voluntad, es decir, son actos libres, deliberados, que realizas plenamente consciente y queriendo realizarlos.
como por ejemplo diseñar un nuevo invento para mejorar la calidad de vida de las personas, elegir la carrera que vas a estudiar, etc. Estos se diferencian de otros actos llamados actos del hombre, los cuales son totalmente contrarios, ya que en estos últimos no interviene ni la inteligencia ni la voluntad. Por ejemplo, comer por tener hambre, llorar por sentir dolor, etc. Y que no pueden ser clasificados con bondad o maldad. Pero ya hablaremos de esta diferencia en otro video. Muy bien, entonces ya tenemos que la ética es la ciencia que estudia lo bueno y lo malo de nuestras acciones. Y todo esto con la finalidad de que no nos hagamos daño, de que aprendamos a convivir con los demás de una buena forma y llevar a la práctica todo aquello que la ética nos ha enseñado como bueno. Muy bien. Entonces, precisamente para que nosotros veamos cómo esos actos humanos son importantes para la ética, son importantes para la moral, vamos a tratar de entender, y digo tratar porque esta es una perspectiva que va a reunir justamente a la filosofía, a la psicología, a la sociología, a la antropología, de los llamados criterios de la conducta humana. La conducta humana entendida como las acciones del hombre que se hacen con un fin, o bien, aun cuando llegan a ser inconscientes, traen consecuencias. Las consecuencias pueden ser etiquetadas como, pues comúnmente decimos, buenas o malas. O por ejemplo, para nuestros estudiantes que están estudiando Derecho, recordando aquella definición de los actos jurídicos frente a los hechos jurídicos. Los actos jurídicos traen consecuencias jurídicas y están realmente hechos por el hombre. Los hechos jurídicos pues, pueden ser casos fortuitos que pueden llegar a tener alguna consecuencia jurídica. Ahora bien, esos criterios de la conducta humana van a ser 6. Aquí vamos a ver 4 de ellos. El primero, el más básico, antes, todos tenemos estos 6 criterios. El primero lo tenemos todos. Cuando nosotros vamos madurando físicamente, mentalmente, e inclusive si queremos seguir las ideas del amor de Erich Fromm, cuando tenemos el amor maduro, pues podemos hablar de este proceso de maduración sentimental. Vamos evolucionando en estos criterios. Decía entonces que el primer criterio lo tenemos todos, porque está con base en el placer y los instintos. Y se va a caracterizar por estos elementos. 1. El hombre, por naturaleza, posee un criterio donde busca lo agradable y evita lo desagradable. Y además, al buscar cualquiera de esas dos opciones, se basa en un carácter instintivo. Y esto nos va a emparentar con los animales, por ejemplo, con nuestros perros, con nuestros gatos, con un elefante, con un jaguar, con un quetzal, etc. ¿Por qué tiene un carácter instintivo? Porque estamos actuando por supervivencia, podemos decir. Por ejemplo, cuando tenemos hambre, queremos comer. Cuando tenemos sed, queremos saciar esta necesidad. Cuando tenemos la necesidad de una necesidad fisiológica, queremos satisfacerla. Y muchas veces la llegamos a hacer de manera inconsciente, decimos. Por eso, cuando se es un recién nacido o un bebé de meses, se habla de este estado instintivo, donde no hay control de los esfínteres. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a encontrar esto. ¿Por qué? Porque está la parte instintiva. Pero si nosotros vamos creciendo y no vamos regulando
esta parte del placer y del instinto, hay una justificación. Tratamos de dar psicológicamente una justificación a este acto, con respuestas parecidas al porque me gusta, no sé por qué lo hice, o porque es lo que todos hacen. Y entonces, como estamos justificando este comportamiento con esta idea muy simplista, realmente lo que se quiere es que no se desean o no se asumen las consecuencias de decisiones y actos. Todo aquello que decimos o hacemos, que no decimos o no hacemos, tiene consecuencias. Nosotros le damos la etiqueta de buenas y malas. Aquí, por ejemplo, los psicólogos hablan de los adultos que tienen el síndrome de Peter Pan cuando no desean madurar y se quedaron en el criterio de conducta de esta etapa. También hay otra parte, otro elemento en este criterio de conducta humana, que es la búsqueda del placer sensible. ¿Qué es esta búsqueda del placer sensible? Se basa no nada más en la parte sexual, sino en la parte de la comodidad. Quiere decir que yo tengo satisfechas mis necesidades básicas, que son alimentación, comida, fisiológicas, alimentación, techo, no necesito nada más. No sé si hasta acá vamos bien, maestra Odette. De mi parte vamos muy bien. ¿Ustedes tienen alguna duda que quieran plantear en nuestro chat para dar respuesta a esta interesante temática que estamos abordando en nuestra clase magistral? Para que se animen un poquito, porque todavía no me escriben dudas. No, muy bien. Vamos a ir avanzando entonces, porque yo creo que el siguiente criterio les va a llamar la atención, sobre todo cuando hablamos del super yo. Y es que aquí vamos a desencadenar en los valores y en estos principios de libertad, verdad y bien que estamos viendo en las sesiones de la universidad. Nada más que acá lo estamos viendo desde el punto de vista más completo y por qué entonces tenemos o debemos actuar conforme a estos principios. Bueno, cuando hablamos de las normas del super yo, este super yo no es más que otra cosa que nuestro denominado subconsciente. Es decir, cuando una persona actúa o decide su actuación rígidamente por normas o valores, aquí voy a permitirme leer, dice que las autoridades le han introyectado desde la infancia. Son palabras, vamos a llamarlas rebuscadas, pero las quise dejar así del libro de Raúl Sáenz, de Introducción a la Ética, porque el peso que tienen las autoridades, maestra, como usted bien sabe también como abogada y nuestros estudiantes, pues no nada más es el policía, no nada más es el juez, también van a ser nuestros padres, nuestros maestros, nuestros jefes cuando vamos acercándonos al ámbito laboral. Y dice, le han introyectado desde la infancia, es decir, le han imbuido, le han sembrado, siguiendo esta lógica de la vasija vacía que aparentemente somos todos, y pues lo que nos han dicho que es bueno o es malo, las costumbres y hábitos que tenemos y venimos desde casa y que muchas veces generan conflicto o disonancia cognitiva frente a otras conductas o a otras formas de pensar. Y es que estas normas inconscientes del superyo van a generar dudas en algunas personas. Por ejemplo, quizás alguien que en su época de juventud
pues le daban permiso de salir a fiestas, pero tenía que estar en su casa a las 11 de la noche, porque si no, regresando le daban una tunda de aquellas, cuando antes nos pegaban, ¿no? Me acuerdo que antes le contestabas a tu papá y te daban, no te avisaban, nada más te pegaban. Entonces, cuando se encuentra con alguien que no conocía límites, entonces esta persona duda y su actuación puede llegar a ser intolerante, puede llegar a ser tolerante, pues puede ser el extremo, pero se va a basar en una norma, en un criterio que él ya tiene preestablecido. Y que además, en un sentido negativo, cuando tiende a ser intolerante, su actuación puede ser mecánica, con un no o con un, perdón, o una negativa ante el actuar de los demás o ante lo que él considera la decisión ante un fenómeno no puede ser tomada en cuenta porque no va con los criterios o las costumbres que a él lo criaron. Y aquí hay un detalle muy interesante. Este criterio de la conducta humana puede no coincidir con la ética, porque inclusive su actuación, que está influenciada por la costumbre que él tiene, puede llegar a infringir una ley o un valor superior, dice acá. Por ejemplo, hoy en la mañana estaba viendo las noticias de una persona que atropella a otra allá en la Ciudad de México y deja su carro, abandona todo ahí y se va. Obviamente ustedes pueden decir que es una conducta antiética y es un delito. Pero ¿por qué preguntarnos por qué actúa así? ¿Qué le enseñaron? ¿Que hay que huir cuando hay que responsabilizarse por algo, sin importar si se afecta a alguien más, por ejemplo? Y aquí se está infringiendo y se está cometiendo un delito de abandono de personas, que está contemplado en una ley que se llama Código Penal. ¿Sale? Entonces, estas conductas, cuando están dominadas por el superyo, es decir, el inconsciente, pueden no llegar a entender diferencias ni consecuencias frente a otros. ¿Sale? Bueno. Maestro, Dígame, adelante, por favor, maestro. tenemos las siguientes preguntas. Carlos Martínez nos dice, solo para aclarar, con respecto a la definición del video, que la ética no es una ciencia, ya que su estudio no es científico. La ética es una disciplina filosófica. Por otra parte, tenemos a Paulina Palacios. Maestro, en esta cuestión, ¿también entran los dualismos en general? Ok, ¿son dos? Son dos. La de Carlos, que considera que no es una ciencia, que también es válido. Hay una rama dentro de la filosofía y dentro de los estudios holísticos que dicen efectivamente eso. Y hay otra que inclusive habla de que sí hay un método ético, ¿no? Del razonamiento, que obviamente se puede llegar a relacionar con el racionalismo. Muy, muy importante la visión, muy válida y aceptable y respetable. Ahora sí, efectivamente, en todo hay dualismo, por eso hablo de consecuencias. Cada uno de nosotros le pone la etiqueta que guste, buena o mala. Acuérdense que también hay el dualismo de premio-castigo, prueba y error. Obviamente sí, está intrínseco el dualismo. Tenemos a Cristina Arteaga Gutiérrez que también nos dice, las normas del superyo están más relacionadas con un límite que cada quien nos ponemos, dependiendo entonces de nuestra o experiencias. Así es, que son influenciadas precisamente por lo que nos fueron, voy a llamar, formando desde niños. Muchas gracias, maestro. Muy bien.
Bueno, viene otro criterio que es el de la presión social. Híjole, el cual pues tiene que ver con esta guía de conductas que no nos pertenecen a nosotros como individuos, sino que está sentado por la moda o las tendencias sociales. De hecho, Heidegger, este filósofo alemán, acuñó el término Das Man, es decir, que se puede hablar de la despersonalización ante las decisiones que se dan en la vida, porque se basan en se dice que, se acostumbra que, o es lo que la gente hace. Y pues es muy generalizado, pero de muy escaso valor ético para algunos. Por ejemplo, hoy algo que se ha señalado, no lo digo yo, las generaciones mayores, en mi caso, o a nosotros, pues siempre lo escuchamos, ¿no? Antes los jóvenes saludaban a sus mayores y hoy no se ve esta conducta, ¿no? Vamos a encontrar que puede crearse como una tendencia, una moda, y que muchos lo siguen. Y es que acá algo muy importante, yo siempre tengo un lema frente a lo que es la presión social, y es, tienes que dudar de todo mientras no lo aprendas por ti mismo. Tienes que conocer de todo, pero tienes que valorar tú personalmente qué es lo que va con lo que tú piensas. Lo cual, esto es una tarea completamente individual. ¿Vale? El cuarto criterio es el de la conducta basada en normas morales y civiles. Es decir, aquellos que caen en el llamado legalismo y que importa más lo que dice la letra de la norma moral o de la norma jurídica frente al espíritu de lo que se quiere aplicar o desarrollar. Por ejemplo, una norma moral determina que hay que ser intolerante ante la comunidad LGBTQI+. Y mucha gente tiene esa forma de pensamiento y considera que es correcto, porque se basa también en otros criterios. Y obviamente, aquí lo digo con todo respeto, pues cada uno tendrá su decisión, pero la rigidez y la falta de adecuación frente a algunas características individuales de grupos o de personas pueden afectar el orden general o el orden social. Y obviamente por eso vamos a encontrar conductas que terminan en lamentables delitos como el feminicidio, la discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Otro criterio, adelante maestra. Gracias. Antes de continuar, tenemos una pregunta muy directa de Jaime Martel Benítez. ¿Cómo trabajamos el superyo? Muy buena pregunta. Desde mi perspectiva, primero, reconocer que nuestros primeros conductores hicieron algo bueno, pero que muchas veces no va con el contexto en el que estamos viviendo. 2, como lo dije hace rato, dudar de lo que no aprendimos por nosotros mismos y reaprender para que no cometamos el error de seguir reproduciendo la violencia simbólica siguiendo los términos de Pierre Bourdieu. 4, ser y revisar el yo profundo, que eso es el sexto criterio que voy a abordar. Entonces, sí, maestra, díganme. Antes de continuar a lo que va a abordar, tenemos también una pregunta. También es muy interesante respecto de el criterio de la presión social
carece del valor ético gracias a la moda? Es de Ángel Gael Benítez. Sí, muy buena pregunta. Podemos decir que sí, porque depende qué consecuencias trae esa moda y esa decisión. Jaime Martel nos vuelve a decir que si le puede regalar unos ejemplos para trabajar ese superyo. Perfecto. Por ejemplo, voy a hablar en mi caso. Yo soy una persona excesivamente obsesiva con el orden. Por ejemplo, si yo digo que el día de hoy tengo mi clase a las 7 de la noche con UNIT, yo no toco mi celular para nada. Para nada, así. A menos que sea una emergencia porque sea mi mamá o mi papá, que ya son personas grandes. Antes, mis papás me enseñaron que cuando uno está ocupado, ni por tus padres debes de dejar de estar haciendo lo que estás haciendo, y más si es trabajo. Ya me pasó por experiencia. Una vez por no contestar, ellos estaban teniendo una aflicción y yo no contesté. Porque pues como me enseñaron a que yo no me distrajera cuando estaba trabajando, entonces pues no lo hice. Lección, ahora el que decide soy yo, no mi patrón. Otro ejemplo. Hay que establecer un buen hábito. Por ejemplo, muchas personas al despertarse no arreglan su cama. Porque no se acostumbraron, porque no les dijeron. Yo era una de ellas. Hasta que un día dije, o me vi en la necesidad de tener que hacerlo. Y vi que era algo hasta terapéutico. Entonces, esta parte, que se va a relacionar con el yo profundo, conlleva a que nosotros tengamos un despertar en la conciencia y ver qué es bueno para nosotros y qué es bueno para los demás de lo que nosotros actuamos. No sé si ahí vamos bien. Yo considero que perfecto. Muy buenas respuestas. De hecho, Paulina Palacios complementa. En respuesta a Jaime, a mi punto de vista me parece que debemos estar en una constante transmutación mental, ya que prácticamente estamos en una paradoja constante de descubrimiento. Excelente comentario. Si me permite, maestra Oded, un comentario. Claro. Esto que acabamos de tener es una relación dialógica, porque inclusive nuestros estudiantes y docentes que están aquí participando lo están haciendo. Y eso, precisamente, es una evidencia del yo profundo, que estamos contribuyendo al conocimiento de alguien más. Y que hay alguien que está retomando esto porque lo puede llegar a aplicar en su vida y él va a determinar si es correcto para él o no es correcto, o en este momento puede llegar a ser viable o no lo es, o no es viable, pero es la semilla sembrada. Concuerdo plenamente con usted. Este Muy ejercicio es muy interesante. Muy bien. Entonces no sé si hay algún otro comentario, pregunta. Hasta el momento no. Ok, entonces el quinto criterio va a ser el de los valores apreciados por sí mismo. Y acá, perdón. Y aquí vamos a recurrir a lo que se llama el criterio axiológico. Es decir, nosotros vamos a basar nuestra actuación en lo que acabamos de comentar ahorita. La premisa de actuar por convencimiento, porque yo, persona, he descubierto valores que me son bien para mí y que al aplicarlos en mi vida
también son buenos para los demás. Y además, la decisión de tomarlos, de conocerlos y de aplicarlos es una decisión propia, libre y responsable. No se basa en modas, es decir, en decisiones de otros, criterios de otros. 2, no se basa nada más en mis normas del consciente, no se basa en un legalismo excesivo, sino que aquí ya estamos aprendiendo a que cada uno de nosotros, ni tampoco del instinto, sino que cada uno de nosotros podemos hacer un proceso racional. Podemos confrontar ideas nosotros mismos, tener un diálogo con nosotros mismos y comprobar que nuestra actuación puede ser mejor. Lo cual nos lleva ahora sí al yo profundo, que se basa en 3 razones. La conciencia no solo se queda con estos valores cuando ya los aprendimos, sino que inclusive dice qué puede pasar o qué pasa después de la solidaridad, por ejemplo. Llega la fraternidad. Después de la fraternidad, ¿qué puede llegar? La humanidad. Y al momento en que tú vas conociendo estos valores y vas descubriendo cómo puedes ser solidario, cómo puedes llegar a ser fraterno, cómo puedes llegar a ser humano, tienes una responsabilidad para contigo mismo, para con los demás, en función de que no es porque quieres una recompensa, sino que te está llevando a un grado no físico, que es obviamente el fin último de la ética y la filosofía. Sin embargo, aquí estamos hablando de un método ético, respondiendo a lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿no? ¿Que es subjetivo? Claro que sí, pero puede coexistir el método ético como un método no científico, pero sí basado en la filosofía. Y que aquí nos acerca a un ámbito espiritual, no religioso necesariamente, pero sí espiritual, y el sentimiento universal de humanidad. Sí, maestra, adelante. Entonces, Paulina Palacios comenta, maestro, o sea que aplicando un super yo en cuestión ética es llegar a un como bien común. Un yo profundo, sí, donde te das cuenta de que lo que tú sabes puede ser mejorable, perfectible, y que lo único seguro que tenemos es el cambio. Gracias, maestro. Igual Carlos Martínez comenta, el deber ser, según Immanuel Kant, es racional. Por lo tanto, los actos morales son racionales. No existe un acto moral irracional. La expresión no sabía es un acto inmoral. Así es, por eso es instintivo. Justamente, y también Sandra Benítez nos dice, para trabajar el super yo necesitamos ordenar nuestros deseos y obligaciones. Y así finalmente, Raúl Pedraza comenta, entonces el yo profundo es como una dimensión que va más allá de lo superficial. Es como encontrar la paz interior. Mejor dicho, mejor definido no lo puede decir. Si nosotros queremos verlo con diferentes corrientes de pensamiento que tienden a ser religiosas, sería el nirvana, el paraíso, el secreto de la cábala, ¿sí? Es la paz interior. Es esa transición, perdón, de adelante. Perdón, igual, de hecho, nuestro compañero aquí, Carlos Martínez, nos dice, existe algo más racional que entender el yo. El yo es algo más racional, es así un aspecto subjetivo del yo. Por tanto, también dicen Raúl Pedraza, el yo profundo es como una dimensión que va más allá de lo superficial.
Y ya habíamos dicho, nos volvió a comentar, entonces es esa paz interior. Es lograr el punto de equilibrio entre lo físico y lo espiritual. Yo lo llamaría así. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Muy bien. Bueno, vamos a ir avanzando porque el tiempo se nos está viniendo encima. Y agradezco mucho todas las participaciones y los comentarios y las aportaciones, las preguntas. Vamos a ir avanzando. Y lo cual nos viene a caer, perdón, en esta visión de encontrar por qué somos libres, para qué lo somos, qué hacemos con la libertad, con la verdad que no hay una verdad absoluta, sino que cada perspectiva va a brindar una verdad. Hay un bien que es aquello que busca, como bien decían por ahí, el bien común, la estabilidad, el equilibrio, la fuerza para que no haya más daño, no haya una carencia, no haya una ausencia de un sentimiento de algo material, de algo físico. Y que todo esto tiene que estar plenamente en la conciencia de todos. Esa es la parte, obviamente ideal. Y que aquí también me gustaría recalcar aquello en la cual el hombre, el hombre llega inclusive a un aspecto de la fronesis aristotélica, en la cual se habla de la sabiduría práctica, de poder resolver de la mejor manera por qué decide actuar ante una situación, por qué decide tomar una decisión después de haber evaluado las situaciones. De hecho, Aristóteles dice que la virtud es un buen hábito y se basa justamente en entender los valores, en entender su evolución propia, en entender qué está haciendo, por qué lo está haciendo, e inclusive pensar, y por aquí ya vendría un poco de especulación, pero no especulación como chisme, sino una especulación en la cual puede inclusive llegar a determinar qué consecuencias puede tener su actuación. Entonces, en función de ello, tenemos que entender que aquí la fronesis, la sabiduría práctica, es lo que debemos lograr alcanzar a hacer una vez que hemos comprendido que tenemos la libertad para hacerlo y que tenemos la conciencia para hacerlo. ¿Sale? Entonces, no sé si hasta acá, ¿cómo vamos, maestra? Pues, de hecho, nuestro compañero Carlos Martínez nos dice lo siguiente. Yo les he dicho a mis alumnos que la finalidad de la ética es la integridad del sujeto, no la felicidad, ya que la felicidad es algo efímero, un estado real. Es correcto. Aquí, por ejemplo, algo que se nos ha dicho mucho, sobre todo en el mundo occidental, es que la felicidad es el fin, más que un camino. Por ejemplo, en las culturas orientales, la felicidad es un estado que tenemos que construir para mantenerlo. Y que, pues, el día o el momento en el cual nosotros no llegamos a controlar este estado, entonces no sabemos qué hacer, nos descontrolamos. En cambio, cuando somos conscientes que es un estado, podemos ver qué estamos haciendo mal, qué debemos de recomponer
o qué debemos reordenar. Entonces, creo, maestra, salvo mejor opinión suya, por si también hay otros comentarios y por el tiempo, ver esta temática con una interrupción, vamos a llamarlo aquí. Miguel Ángel Dualde, por ahí les recomiendo el trabajo que él hace de pedagogía crítica. Miguel Ángel Dualde dice que cuando estamos en un proceso de aprendizaje, debemos hacer una interrupción, ver cuánto caminamos, retirarnos a pensar si lo que hemos aprendido nos ha fructificado y luego regresar al camino para seguir abonando y inclusive en el tránsito enseñar a otros. Entonces, salvo mejor opinión suya, maestra, no sé cómo veas acá y también a los demás compañeros. Aprovechando también, estudiantes, no olvidemos que la entrega masiva se vence el próximo jueves 18 de febrero, ¿no, maestra? Más bien sería el jueves 17 de febrero. Perdón. Por favor, queridos estudiantes, evitemos entregar fuera de tiempo. Por favor, también evitemos entregar plagio respecto a la actividad de la sesión 1, que es el ensayo. Por favor, por favor, evitemos. Número 2, evitemos entregar actividades en las cuales nada más a mi esquema le estoy invirtiendo 10 minutos de tiempo para no quedarme sin mi evaluación y mandarlo antes de que cierre la sesión. Todavía tenemos, por favor, 8 días, contando hoy. Tenemos 8 días. Les encargo mucho esto porque no sé, salvo al maestro, bueno, a mí ya me ha tocado, no sé a los demás compañeros, situación de plagio, situaciones... Desgraciadamente sí. Entonces, para mí es muy importante decirles esto. Considero que todos los docentes a nivel nacional leemos sus trabajos y desafortunadamente es muy evidente el plagio en el momento de copiar y pegar. Evitemos eso. Tenemos, repito, 8 días para la entrega masiva, como lo dijo el maestro. Por favor, estamos en tiempo este fin de semana de dedicarnos a hacer nuestras actividades. Así es. Yo, maestra, aquí siempre les recomiendo cuando son en las primeras semanas, les digo la regla de 3x2. En 3 días hago 2 actividades. Si son 5, en 3 días hago 2, me quedan 3. La otra semana la vuelvo a aplicar, 3x2, hago las otras 2 actividades, ya son 2 semanas y me queda una actividad. Y para la semana 3 yo ya entregué mis 5 actividades. O también en la semana, cuando ya a partir de la sesión 6 son entregas semanales. Les digo, bueno, ahora hay que aplicar la regla de 2x1. En 2 primeros días, lunes y martes, hago mi actividad. Que tengo de otras materias, pues junto, por ejemplo, mi regla de 3x2, 3 actividades, 2 actividades en 3 días. Y aquí hablando, por ejemplo, del cambio de hábitos. ¿Cuál es mi meta? Disfrutar mi fin de semana. Dormirme temprano, descansar. ¿No? Hay que buscar ese tipo de recompensas nosotros. La recompensa no es la calificación, como bien dice usted. La recompensa es aprender y la recompensa que nosotros queramos obtener. Palabras muy sabias. Así que, como usted lo manifestó, yo considero que ya es momento, ya se acabaron las preguntas. Únicamente tenemos una compañera que nos dice que en las sesiones viene que el fin del hombre es la felicidad. Que eso es el estoicismo, básicamente. Venimos a ser felices, ¿no? Así es el estoicismo. Aunque también podemos ser cínicos, siguiendo también esa corriente filosófica, ¿no? También podemos ser cínicos. Porque también para ser estoico hay que tener esa madurez para que todo aquello que llegue, como la entrega de las actividades,
todo tiene que ser perfecto y las consecuencias que conlleve una entrega tardía se tomarán de la misma forma sin inmutabilidad. Perfecto, maestro. Si no hay otra pregunta, ninguna otra aportación, ok, nos dice la profesora Leticia Martínez Méndez, para que no haya confusiones, comentar que cada maestro señalará a sus alumnos la fecha y tipo de actividad a entregar respecto de las clases magistrales. Claro que sí, cada uno de nosotros ya señalamos esta actividad integradora, ¿ok? Que se va a entregar por la plataforma de Neomensajes, ¿ok? Y esta justamente tiene la fecha de para evitar, dice, aquí yo lo tengo anotado. El 31 de marzo de 2022 a las 23:59 horas o, perdón, 11:55 de la noche, hora del centro de México. Sí, o sea, pero eso es ya de cada... Ya límite. Sí, el límite y ya de cada profesor, ¿no? Ya de cada maestro. Entonces dice Saraí Vianey, tenemos hasta el 17 de febrero para mandar hasta la sesión 5. Es correcto. Fecha límite. Fecha límite, exacto. Dice por ahí que le acaban de escribir, profe, porque le gustó su clase. Muchas gracias. No estoy dentro del correo, pero si me permiten, si no lo hago hoy, porque ya, ahora sí ya siento mi garganta lastimada, yo todos los días entro muy temprano y ahí reviso el correo con mucho gusto la respuesta, no crean que los voy a dejar sin responder, con mucho gusto ahí lo reviso y les respondo. También nos comentan, esta conferencia magistral me pareció muy importante. ¿Cree que la presentación la podría pasar? Claro que sí, con mucho gusto también. De todos modos, la grabación la van a compartir y ahí la van a ver. Y sí, si gustan, con mucho gusto y me escriben un correo, o bien si son mis alumnos en el mensajero Neo y les paso el link del Genially que les compartí. Perfecto. Entonces, ahí le dice un profe de que se cuide mucho, que mejore su salud. Muchas gracias. Finalmente, pues ya terminamos nuestra primera sesión magistral. Estuvo súper interesante. La verdad, yo salí muy picada, con ganas ya de la segunda. Todos, por favor, ya saben, tenemos una cita la siguiente sesión magistral. El 2 de marzo. El 2 de marzo. Entonces nos veremos hasta marzo. ¿Ok? Buenas noches a todos y buenas noches. Cuídense. Hasta luego.